Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. La butaca humana. Segunda parte. Como este tipo de habilidad me resultaba tan natural, me permitía añadir ciertos detalles para completar mi obra. Mejoré la acústica con el objeto de captar ruidos del exterior y, por supuesto, hice en el cuero una mirilla que pasaba totalmente inadvertida. Además, incorporé una zona de provisiones, en las que puse varias cajas de galletas y una botella de agua. Para las otras necesidades de la naturaleza, también coloqué una gran bolsa de goma, y tras acabar de acondicionarlo con las modificaciones mencionadas y algunas otras, el interior de la butaca se había convertido en un lugar bastante habitable, aunque no recomendable para más de 2 o 3 días seguidos. Una vez finalizada aquella labor tan poco habitual, me desnudé de la cintura para arriba y me enterré en la butaca. Trate de imaginar la extraña sensación que me invadió. Lo cierto es que tenía la impresión de haberme enterrado en una tumba solitaria. Tras reflexionar durante unos momentos, llegué a la conclusión de que realmente se trataba de una tumba. En cuanto me vi dentro de la butaca, me sumía en una completa oscuridad y había dejado de existir para el resto de los mortales. En aquel momento, llegó un mensajero enviado por el comprador para llevarse la butaca en una carretilla de gran tamaño. Mi aprendiz, la única persona que vivía conmigo, no tenía la menor idea de lo que había sucedido. Lo vi hablar con el mensajero. Al cargar la butaca en la carretilla, uno de los operarios exclamó: Dios mío, ¿cómo pesa este sillón? Al menos 1 tonelada. Al oír aquellas palabras, el corazón me dio un brinco. A pesar de todo, no llegaron a sospechar, ya que era evidente que se trataba de una butaca extraordinariamente pesada. Y poco después sentí la vibración causada por el traqueteo de la carretilla en su recorrido callejero. No es necesario decir que mi preocupación era constante, pero al final, aquella misma tarde, la butaca en la que me había escondido fue depositada con un ruido sordo en el suelo de una dependencia del hotel. Más tarde descubrí que no era una sala cualquiera, sino el vestíbulo. A estas alturas, ya habrá adivinado usted hace tiempo que la razón principal que me impulsó a embarcarme en esta descabellada empresa era la de abandonar el escondrijo de la butaca cuando no hubiese moros en la costa, luego merodear por el hotel y ponerme a robar. ¿Quién podría pensar que había un hombre escondido en una butaca? Cual sombra fugaz, podría desvalijar cada una de las habitaciones a mis anchas, y cuando sonase la alarma, me hallaría sano y salvo en el interior de mi santuario, conteniendo el aliento y contemplando las ridículas payasadas de la gente que me buscaba. Quizá haya oído usted hablar del cangrejo ermitaño, que suele encontrarse en zonas rocosas de la costa. Tiene forma de gran araña y se arrastra sigiloso hasta que, tan pronto como oye la cercanía de unos pasos, se retira a toda velocidad al interior de una concha vacía. Un lugar desde donde dirige su mirada furtiva a los alrededores, mientras deja medio expuestas las horripilantes y peludas patas. Yo era como aquel insólito monstruo cangrejo, pero en lugar de una concha, gozaba de una protección mejor, una butaca capaz de ocultarme de un modo mucho más eficaz. Como puede usted imaginar, mi plan era tan novedoso y original, tan completamente inesperado, que nadie tuvo la posibilidad de preverlo. En consecuencia, mi aventura resultó un éxito total. Al tercer día de mi llegada al hotel, me di cuenta de que ya era dueño de un cuantioso botín. Imagine la emoción y el entusiasmo que me provocaba robar todo lo que me viniese en gana. Por no mencionar lo que me divertía observar a la gente corriendo como loca, de un lado para el otro, a escasos centímetros de mis narices. No dispongo de tiempo para describir todas mis experiencias con detalle. Mejor permítame continuar con la narración para hablarle de una fuente inusitada de diversión que tuve la oportunidad de descubrir y que resultó mucho más relevante. En realidad, lo que estoy a punto de relatar es el tema principal de esta carta. Antes, sin embargo,
Debo pedirle que regrese al momento en que colocaron la butaca, y a mí, en el vestíbulo del hotel. En cuanto lo dejaron allí, todos los empleados se fueron turnando para probarlo. Pasada la novedad, abandonaron aquel lugar y reinó un absoluto silencio. No obstante, yo no logré reunir el valor suficiente para salir de mi santuario, ya que comencé a imaginar toda clase de peligros. Mantuve los oídos alerta durante algún tiempo, que me pareció un siglo. Poco después, percibí que se acercaban unos pasos firmes, sin duda alguna procedentes del pasillo. Seguramente aquellos pies siguieron su camino sobre una gruesa alfombra, ya que el sonido se desvaneció por completo. Instantes más tarde, se apoderó de mis oídos el ruido que hacía un hombre con una respiración agitada. Antes de que pudiera adivinar lo que iba a suceder, cayó sobre mis rodillas un cuerpo grande y pesado, como el de un europeo, y tuve la sensación de que rebotaba 2 o 3 veces hasta que terminó de acomodarse del todo. Solo lo separaba de mis rodillas una fina capa de cuero, y eso provocaba que casi sintiera el calor de su cuerpo. Sus hombros anchos y músculos se apoyaban de lleno contra mi pecho, mientras que sus macizos brazos se situaban directamente sobre los míos. Podía imaginarme a aquel individuo fumándose un puro, porque hasta mis fosas nasales llegaba flotando el intenso olor. Intente usted, señora, ponerse en la insólita posición en que me encontraba, y pienso un momento en lo absolutamente anormal de la situación. En lo que a mí se refiere, sin embargo, estaba por completo aterrorizado, tanto que me agazapé en mi oscuro escondite, como petrificado, y un sudor frío me caía de las axilas. Después de aquel individuo, vinieron varias personas a sentarse en mis rodillas, ese mismo día, como si hubieran aguardado su turno con paciencia. Ninguno, no obstante, sospechó siquiera durante un fugaz instante que el mullido cojín en el que se sentaban era en realidad carne humana, por cuyas venas circulaba sangre. Carne humana, confinada en un extraño mundo de oscuridad. ¿Qué tenía aquel místico agujero que tanto me fascinaba? Me sentía en cierto modo como un animal viviendo en un mundo totalmente nuevo. En cuanto a quienes vivían en el mundo exterior, solo era capaz de identificarlos como gente que producía ruidos muy raros. Respiraba intensamente, hablaba, hacía crujir sus ropas y poseía unos cuerpos blandos y redondeados. Poco a poco comencé a distinguir a quienes se sentaban gracias al tacto más que a la vista. Los gordos parecían medusas, mientras que los delgados me daban la sensación de tener encima un esqueleto. Había otros rasgos distintivos, tales como la curvatura de la espina dorsal, la amplitud de los omóplatos, la longitud de los brazos y el grosor de los muslos, además del contorno de los traseros. Quizás suene extraño, pero no miento en absoluto si digo que, a pesar de que las personas parezcan similares, existen incontables matices susceptibles de percibirse únicamente mediante el tacto de sus cuerpos. De hecho, hay las mismas diferencias que en el caso de las huellas dactilares o los contornos faciales. Ni qué decir tiene que esta teoría se aplica también a los cuerpos femeninos. Lo habitual es clasificar a las mujeres en 2 grandes categorías, las feas y las guapas. Sin embargo, en mi oscuro y limitado mundo del interior de la butaca, los méritos o deméritos faciales eran un elemento secundario que se veía superado por las significativas cualidades que transmitía el tacto de la carne, el sonido de la voz, el olor corporal. Señora, espero que no se sienta usted ofendida por el descaro con el que me expreso en algunas ocasiones. Y de ese modo, para continuar con mi relato, apareció una chica, la primera que jamás había tenido sentada encima de mí, que encendió en mi corazón la llama de un amor apasionado. A juzgar solo por su voz, se trataba de una europea. En aquel momento, aunque en la sala no había nadie más, la felicidad debía inundar su corazón, ya que al entrar con caminar ligero en la habitación, iba cantando. No tardé en darme cuenta de que se había detenido ante mi butaca, y sin previo aviso, se echó a reír de repente.
Acto seguido oí que agitaba los brazos como un pez debatiéndose en una red. Y luego se sentó. Durante unos 30 minutos continuó cantando, moviendo el cuerpo y los pies al ritmo de la melodía. El curso que tomaban los acontecimientos me resultaba bastante insólito, ya que siempre me había mantenido apartado de los individuos del sexo opuesto, a causa de la fealdad de mi rostro. Ahora era consciente de que me hallaba en la misma sala que una chica europea, a quien nunca había visto, con mi piel tocando prácticamente la suya, a través de una fina capa de cuero. Ella, que no sabía de mi presencia allí, siguió actuando con total libertad, haciendo lo que le apetecía. En el interior de la butaca, yo me imaginaba abrazándola, besando su cuello. Ojalá hubiera podido quitar esa capa de cuero de en medio. Después de esa experiencia en cierto modo ilícita, aunque más que agradable, olvidé por completo la intención inicial de dedicarme a robar. En su lugar, tuve la sensación de precipitarme a toda velocidad en un nuevo remolino de placer enloquecedor. Tras una larga reflexión, me dije a mí mismo: quizá mi destino sea disfrutar de esta clase de existencia. La verdad se fue cerniendo sobre mí de forma gradual. Para quienes eran tan feos y repulsivos como yo, lo más inteligente era vivir la vida en el interior de una butaca. En ese extraño y oscuro mundo tenía la posibilidad de oír y tocar a todo tipo de criaturas deseables. El amor en una butaca. Esta idea puede parecer sin duda demasiado fantasiosa. Solo quien lo ha experimentado de verdad puede dar fe de las emociones y los placeres que proporciona. Es evidente que se trata de un tipo de amor poco habitual, restringido a los sentidos del tacto, el oído y el olfato. Un amor que arde en un mundo de oscuridad. Lo crea o no, muchos de los acontecimientos que se producen en este mundo son imposibles de comprender del todo. Al principio no pretendía nada más que cometer una serie de robos y después huir. Ahora, por el contrario, me había llegado a sentir tan unido a mis dependencias que incorporé ciertas mejoras que permitieran una existencia permanente en ellas. En mis merodeos nocturnos siempre tomaba las máximas precauciones, vigilaba cada paso que daba. Apenas hacía ruido. El riesgo de ser descubierto era mínimo. Cuando recuerdo, sin embargo, que me pasé varios meses dentro de una butaca sin que notaran mi presencia ni una sola vez, hasta yo mismo me siento sorprendido. Durante la mayor parte del día me quedaba dentro de la butaca, sentado como un contorsionista, con los brazos flexionados y las rodillas dobladas. La consecuencia fue que llegué a sentir una especie de parálisis en el cuerpo. Además, como no podía ponerme recto en ningún momento, mis músculos perdían flexibilidad y se agarrotaban. Y poco a poco comencé a arrastrarme para ir al baño, en lugar de hacerlo caminando. ¡Qué estupidez! Ni siquiera ante esos sufrimientos logré convencerme de abandonar aquella locura y alejarme de aquel extraño mundo de placeres sensuales. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.